Hay cosas que nunca olvidas. Hay momentos que te cambian para siempre. La noche de Navidad del año pasado fue exactamente eso para mí. Tenía 23 años y pensaba que conocía a mi familia, pensaba que el amor era real, pensaba que mi madre era mi refugio. Estaba equivocada en todo. Me llamo María y esta es mi historia. No es una historia feliz. No tiene un final donde todos se abrazan y perdonan. Es la historia de cómo una sola noche destruyó mi vida y cómo 60 días después, todo cambió de una manera que nadie esperaba. Aquella Navidad llegué temprano a la casa de mi madre. Llevaba un vestido verde que había comprado especialmente para la ocasión. Había gastado dinero que no tenía porque quería verme bien. Quería que mi madre estuviera orgullosa de mí. Qué tonta fui, qué ingenua, qué ciega estaba a lo que realmente pasaba bajo mi nariz. Ver la casa estaba llena de gente. Mis tíos, mis primos, amigos de la familia. Todos sonreían. Todos reían. La música navideña sonaba en la sala. El olor del pavo llenaba el aire. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Ahora sé que fue planeado así. Cada detalle. Cada persona presente. Cada palabra que se diría después, pero mi primo Javier estaba allí también. Siempre estaba allí. En cada reunión familiar, en cada cumpleaños, en cada ocasión importante. Pensé que era porque éramos una familia unida. Pensé que mi madre lo trataba como a un hijo porque su propia madre había muerto años atrás. Nunca imaginé la verdadera razón. Nunca sospeché lo que estaban planeando juntos. Ver la cena comenzó bien. Todos hablaban y comían. Yo estaba sentada al lado de mi madre como siempre. Ella estaba extrañamente calada. Sus ojos se movían constantemente hacia Javier, que estaba sentado al otro lado de la mesa. Intercambiaban miradas que no entendí en ese momento, miradas que ahora tienen perfecto sentido, pero entonces comenzó. Mi madre se levantó de su silla y pidió silencio. Todos dejaron de hablar. Todos la miraron. Yo también la miré esperando unas palabras bonitas de Navidad, esperando amor, esperando calidez. No sabía que estaba a punto de ser destrozada delante de 30 personas. Pero quiero hablar de mi hija María, comenzó mi madre. Su voz era fría, más fría de lo que jamás la había escuchado. Todos ustedes la conocen, todos ustedes saben cómo es. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio total. Yo sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Algo estaba mal, muy mal. María nunca ha sido responsable con el dinero. Gasta en cosas innecesarias. Vive por encima de sus posibilidades. No piensa en el futuro. Cada palabra era como un cuchillo. Sentí que mi cara se ponía roja. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Pero no había terminado. Continuó hablando. Continuó destruyéndome pieza por pieza delante de toda la familia. Hablo de mis fracasos. Hablo de mis errores. Hablo de cosas privadas que le había contado en confianza. Cosas que una madre nunca debería revelar. Cosas que una madre debería proteger y guardar en secreto. Por eso he decidido, dijo finalmente, que Javier será quien maneje la gerencia familiar. Él es responsable, él es maduro, él sabe cómo cuidar lo que es importante. La sala explotó en murmullos. Algunos me miraban con pena, otros con juicio, otros simplemente miraban sus platos incómodos. Ver Javier se levantó y abrazó a mi madre. No te preocupes, tía, yo me encargaré todo, dijo con una voz que sonaba perfecta. Demasiado perfecta, demasiado ensayada. Ahora entiendo que lo habían practicado. Ahora entiendo que cada palabra había sido planeada con anticipación, pero no grité. No lloré, no hice una escena. Me levanté de la mesa, tomé mi abrigo y salí de la casa sin decir una palabra. Podía escuchar las voces detrás de mí. Podía sentir las miradas. Pero seguí caminando. Seguí avanzando hacia la puerta, hacia la noche fría, hacia mi auto. Permanejé a casa con lágrimas corriendo por mi cara. No podía entender qué había pasado. No podía entender por qué mi madre me había humillado así. No podía entender por qué Javier parecía tan preparado para ese momento. Pero algo dentro de mí había despertado, algo oscuro. Algo que me decía que había más en esta historia. Pero durante los siguientes 3 días no dormí, no comí. Solo pensaba, recordaba, analizaba cada conversación que había tenido con mi madre en los últimos meses. Cada vez que Javier había estado presente en momentos privados. Cada vez.
que mis preguntas sobre las finanzas familiares habían sido ignoradas o desviadas. Pero entonces comencé a investigar, silenciosamente, cuidadosamente, sin decirle a nadie lo que estaba haciendo. Revisé documentos viejos que mi abuela me había dado antes de morir. Busqué en Internet registros públicos. Hice preguntas casuales a otros familiares sin revelar mis sospechas. Lo que descubrí me heló la sangre. Lo que descubrí cambió todo. Lo que descubrí me mostró que aquella jubilación en Navidad no fue un arranque emocional de mi madre. Fue un movimiento calculado, un paso en un plan que llevaba meses desarrollándose, un plan para quitarme lo que legalmente me pertenecía. Pero ellos cometieron un error fatal. Pensaron que yo era débil, pensaron que me rendiría, pensaron que después de esa humillación pública, yo simplemente desaparecería de sus vidas y les dejaría hacer lo que quisieran. Sí, desaparecí, pero no de la manera que ellos esperaban, pero la primera pista llegó una semana después de Navidad. Estaba limpiando mi departamento cuando encontré una caja vieja que mi abuela me había dado 2 años antes de morir. Nunca la había abierto completamente. Dentro había fotos, cartas y documentos. Entre ellos, encontré el testamento original de mi abuelo, el verdadero testamento, el que nunca había sido mostrado públicamente. Mis manos temblaban mientras leía. El documento era claro. La casa familiar, la propiedad en la playa, las inversiones. Todo estaba dividido equitativamente. Entre mi madre y yo, 50% para cada una. Mi abuelo había sido específico. Había escrito con su propia letra en los márgenes que yo debía recibir mi parte cuando cumpliera 25 años o antes si mi madre lo consideraba apropiado. Tenía 23 años. Faltaban menos de 2 años para que ese dinero y esas propiedades fueran legalmente mías. Menos de 2 años para que mi madre ya no pudiera controlar mi herencia. Ahora todo tenía sentido. La humillación pública, la declaración de que Javier manejaría todo. El momento perfecto elegido para destruir mi credibilidad delante de toda la familia. Pero había más en esa caja. Había cartas. Cartas de mi abuela escritas a mano dirigidas a mí. Las leí todas esa noche. En una de ellas, fechada 6 meses antes de su muerte, mi abuela escribía algo que me dejó helada. María, mi amor, cuida lo que es tuyo. Tu madre ha cambiado desde que tu padre nos dejó. El dinero la ha vuelto diferente. Javier la ha vuelto diferente. No confíes en las apariencias. No confíes en las palabras bonitas. Confía en los papeles. Confía en la ley. Confía en ti misma. Pero mi abuela sabía. Ella había visto algo. Había notado algo entre mi madre y Javier, algo que yo había sido demasiado ciega para ver, demasiado confiada para sospechar, demasiado ingenua para cuestionar. Al día siguiente, fui a la oficina de registros públicos, pedí copias de todos los documentos relacionados con las propiedades de mi familia. La empleada me miró extrañada. Juan. Solicité registros de los últimos 5 años. ¿Está buscando algo específico? Me preguntó. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, respondí con una sonrisa tranquila. Pero los documentos llegaron 3 días después. Pasé toda la noche revisándolos, café tras café, página tras página. Y entonces lo vi. Una transferencia de poder notarial. Mi madre había dado a Javier autoridad legal sobre ciertas cuentas bancarias. La fecha era de 8 meses atrás. Justo después de mi cumpleaños número 23, había más. Solicitudes de préstamos usando la casa familiar como garantía. 3 solicitudes en los últimos 6 meses, todas firmadas por mi madre y Javier como cosolicitantes. Estaban sacando dinero de las propiedades. Estaban drenando los recursos familiares. Y yo no sabía nada. Llamé a un primo lejano que trabajaba en un banco. Le hice preguntas casuales sobre inversiones familiares. ¿Sabes si mi madre ha movido dinero últimamente? Pregunté como si solo sintiera curiosidad. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. María, no debería decirte esto, pero eres familia. Tu madre y Javier vinieron al banco hace 3 meses. Querían liquidar las inversiones de tu abuelo, las que estaban a nombre de toda la familia. Yo les dije que necesitaban tu firma también porque eres beneficiaria. Se pusieron muy molestos. Dijeron que tú habías renunciado a tus derechos. Yo les pedí pruebas. Nunca las trajeron. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Habían intento.
robarme. Habían planeado quitarme mi gerencia antes de que yo pudiera reclamarla. Y cuando ese primo les pidió mi firma, tuvieron que cambiar de estrategia. Tuvieron que inventar una nueva forma de excluirme. Por eso la humillación pública. Por eso declarar delante de toda la familia que yo era irresponsable. Por eso poner a Javier como el administrador confiable. Estaban construyendo una narrativa. Estaban recreando testigos. Estaban preparando el escenario para cuando intentaran nuevamente quitarme lo que era mío. Esa noche, volví a revisar las fotos de la cena de Navidad que algunos familiares habían subido a redes sociales. Las estudié con cuidado. En una de ellas, tomada minutos antes de que mi madre comenzara su discurso, se podía ver a Javier mirando su teléfono. En la pantalla, apenas visible, había un documento. Amplié la imagen todo lo que pude. Era un guión de lo que mi madre diría, las palabras exactas, el orden preciso. Verlo habían ensayado, habían practicado cómo destruirme, habían planeado cada segundo de mi humillación. Y yo había estado allí sentada, esperando amor, mientras ellos ejecutaban su plan perfectamente coordinado. Revisé mi historial de llamadas de los últimos meses. Cada vez que mi madre me había llamado, había otra llamada a Javier inmediatamente después. Cada vez que yo mencionaba mis planes, mis finanzas, mis decisiones, ella le reportaba todo. Lo compartían todo. Trabajaban juntos contra mí. Recordé una conversación de 3 meses atrás. Yo había mencionado casualmente que estaba ahorrando dinero, que estaba siendo más cuidadosa con mis gastos, que estaba planeando comprar un departamento pequeño. Mi madre había sonreído. «Qué bueno, hija. Me alegra que estés madurando», pero su voz había sonado tensa. Sus ojos habían mostrado preocupación, pero ahora entendía por qué. Si yo compraba un departamento, demostraría responsabilidad financiera. Si demostraba responsabilidad, su narrativa de que yo era una gastadora irresponsable se derrumbaría. No podían permitir que yo mejorara. No podían permitir que yo creciera. Necesitaban mantenerme como la hija problemática en la mente de todos. Fui más profundo. Contraté a un investigador privado. Le di $500 que había ahorrado. «Necesito saber la relación entre estas dos personas», le dije, mostrándole fotos de mi madre y Javier. «Necesito saber si hay algo más allá de lo familiar». El investigador regresó 5 días después con un sobre grueso. Dentro había fotos, muchas fotos. Mi madre y Javier almorzando juntos en restaurantes caros. Mi madre y Javier entrando a oficinas de abogados. Mi madre y Javier visitando propiedades que estaban en venta. Siempre juntos. Siempre planeando, siempre conspirando. Pero había algo más en ese sobre. Algo que me hizo entender la magnitud completa de su traición. Había una foto de ellos saliendo de la oficina de un notario. En las manos de Javier había documentos. El investigador había logrado obtener información sobre esos documentos. Era un Nuevo Testamento. Un testamento que mi madre había hecho donde yo no aparecía. Donde todo quedaba para Javier. Mi propia madre me estaba borrando de su vida. De su futuro, de su legado. Y lo peor era que lo estaba haciendo con la ayuda de alguien que yo había considerado familia, alguien en quien había confiado, alguien que llamaba primo con cariño. Me senté en mi departamento con todos esos documentos esparcidos alrededor, fotos, papeles, pruebas, la verdad completa delante de mis ojos, y sentí algo que nunca había sentido antes. No era tristeza, no era dolor, no era siquiera rabia, era claridad. Claridad fría y perfecta, claridad que me mostraba exactamente lo que tenía que hacer, claridad que me transformaba en alguien nuevo, alguien que ellos nunca esperarían, alguien que ellos no podían manipular. No llamé a mi madre, no confronté a Javier, no hice escenas dramáticas. Eso era lo que ellos esperaban. Esperaban que yo explotara, esperaban lágrimas y gritos, esperaban que yo me comportara exactamente como la persona inestable que habían pintado delante de toda la familia. En cambio, hice algo diferente. Llamé a mi madre 2 días después de descubrir todo. Mi voz era tranquila, casi dulce. «Mamá, tienes razón. He estado pensando en lo que dijiste en Navidad. Necesito cambiar. Necesito ser más responsable». Hubo un silencio sorprendido del otro lado. Luego su voz, llena de falsa alegría. «Oh, hija, me alegra tanto escucharte decir eso. Creo que necesito dejarme un tiempo continuo. Enfocarme en mí misma.
trabajar en mis problemas, tal vez viajar un poco, desconectarme de todo. Podía sentir su alivio a través del teléfono. Me parece una idea maravillosa, María. Tómate todo el tiempo que necesites. Ver exactamente lo que quería escuchar. Si yo me alejaba voluntariamente, si yo desaparecía de sus vidas, sería mucho más fácil para ellos continuar con sus planes. Pensarían que me había rendido. Pensarían que habían ganado. Pensarían que yo era demasiado débil para luchar. Dejaron de llamarme. Dejaron de preguntar por mí. En las siguientes semanas ni mi madre ni Javier hicieron ningún esfuerzo por contactarme. Eso me confirmó todo. Si realmente hubieran estado preocupados por mí, si su intención en Navidad hubiera sido genuinamente ayudarme a crecer, habrían estado llamando constantemente. Habrían estado verificando cómo estaba. Pero no lo hicieron. Mi ausencia era conveniente para ellos, ver mientras tanto yo trabajaba en silencio. Contacté a un abogado especializado en herencias. Le mostré todo lo que había encontrado. El testamento original. Las transferencias sospechosas. Las fotos del investigador. Él estudió cada documento con cuidado. «Tienen un problema», me dijo finalmente. «Un problema grande. Ese testamento original de tu abuelo es legal y vinculante. Cualquier intento de cambiar los términos sin tu consentimiento explícito es fraudulento. Y estas transferencias de dinero sin tu conocimiento cuando eres beneficiaria pueden ser consideradas malversación». Pero me advirtió algo importante. «Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. Tienes que tener todas las pruebas organizadas. Tienes que moverte con inteligencia. Y sobre todo, tienes que esperar el momento perfecto». Pero comencé a documentar todo. Cada llamada que mi madre hacía a Javier. Yo lo sabía porque había puesto un software de monitoreo en su teléfono meses atrás cuando ella me lo había pedido prestado para hacer unas fotos. Nunca lo quité. Ahora me servía perfectamente ver las conversaciones que le me helaban la sangre pero me daban poder. «María está calada últimamente», escribí a mi madre. «Perfecto», respondía Javier. «Significa que acepto su lugar. Podemos continuar». Hablaban de vender la propiedad de la playa. Hablaban de liquidar más inversiones. Hablaban de mí como si yo fuera un obstáculo que finalmente habían removido. Había una conversación particularmente reveladora de 2 semanas atrás. «¿Crees que sospecha algo?», preguntaba mi madre. «Imposible», respondía Javier. «Es demasiado emocional, demasiado confiada. Si supiera algo ya habría explotado. El silencio solo significa que está deprimida y derrotada». Ver qué equivocados estaban. El silencio significaba estrategia. El silencio significaba preparación. El silencio significaba que yo estaba 3 pasos adelante de ellos. Ver descubrí más secretos. Javier tenía deudas enormes de apuestas. Había perdido dinero en casinos durante años. Esa era la razón real por la que necesitaba acceso a la herencia familiar. No era ambición simple, era desesperación. Estaba en problemas financieros profundos y veía el dinero de mi familia como su salvación, pero mi madre lo sabía. Había correos electrónicos entre ellos donde Javier le suplicaba ayuda, donde prometía solucionar el problema de María si ella le daba acceso a las cuentas. Y mi madre había aceptado. Había elegido ayudar a su sobrino apostador en lugar de proteger a su propia hija. Pero también descubrí que no era la primera vez. Años atrás, cuando mi padre aún vivía, Javier había intentado algo similar. Había pedido dinero prestado a mi padre usando una propiedad familiar como garantía sin permiso. Mi padre lo había descubierto y había amenazado con denunciarlo. Pero mi madre había intervenido. Había suplicado que perdonara a Javier. «Es joven, cometió un error», había dicho, pero mi padre había cedido. Había perdonado a Javier, pero con una condición: nunca más tendría acceso a nada relacionado con las finanzas familiares. Y durante años, esa promesa se había mantenido. Hasta que mi padre murió, hasta que mi madre quedó sola con el control de todo, hasta que Javier vio su oportunidad nuevamente. Pero esta vez el plan era más elaborado. Esta vez tenían testigos de mi irresponsabilidad. Esta vez habían construido una narrativa completa. Esta vez pensaban que no podían fallar, pero encontré algo más que cambió todo: un seguro de vida. Mi madre había sacado un seguro de vida a mi nombre sin que yo lo supiera. Un seguro grande. Y la beneficiaria era ella misma. La póliza se había abierto 6 meses atrás. Mi sangre se congeló cuando vi ese documento. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar?
que estaban planeando realmente. El seguro en sí no era ilegal si yo era mayor de edad y había dado consentimiento. Pero yo nunca había firmado nada. Alguien había falsificado mi firma. Levé ese documento al abogado inmediatamente. Él lo examinó con cuidado. Esto es grave, muy grave. Falsificar una firma en un documento de seguro es un delito federal. Pero necesitamos verificar primero que efectivamente la firma es falsa. Pero fuimos a un experto en grafología. Comparó la firma del seguro con mis firmas reales en otros documentos. El veredicto fue claro. Esta firma no fue hecha por la misma persona. Hay diferencias fundamentales en la presión, el ángulo y el trazo. Ahora tenía algo más que motivos civiles. Tenía evidencia de un crimen. Pero el abogado me aconsejó esperar. Si revelase esto ahora, entrarán en pánico. Destruirán evidencia. Cambiarán su estrategia. Espera. Deja que se sientan seguros. Deja que cometan más errores. Pero y eso hice. Espere, observe, documente cada movimiento, cada llamada, cada reunión, cada transacción sospechosa. Construí un archivo completo de toda su conspiración. Grabaciones, fotos, documentos, testimonios de testigos que el investigador había encontrado, pero también hice algo más. Comencé a hablar con otros miembros de la familia. Casualmente. Sutilmente. Les hacía preguntas sobre el pasado, sobre mi abuelo, sobre sus intenciones, y descubrí que varios de ellos tenían dudas. Varios de ellos habían notado el comportamiento extraño de mi madre con Javier. Varios de ellos recordaban lo que mi abuelo realmente había querido. Mi tía Carmen, hermana menor de mi madre, me confesó algo importante. Tu abuelo me llamó 2 semanas antes de morir. Me dijo que se asegurara de que tú recibieras tu parte. Me dijo que no confiara completamente en tu madre porque el dinero la cambiaba. Me hizo prometerle que te protegería si era necesario. Le mostré el testamento original. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que algo estaba mal. En Navidad, cuando tu madre te humilló así, supe que algo horrible estaba pasando. Pero no tenía pruebas. No sabía qué hacer. Ahora tenía una aliada. Alguien dentro de la familia que conocía la verdad. Pasaron 30 días desde Navidad, luego 40, luego 50. Cada día yo reunía más evidencia. Cada día ellos se sentían más seguros. Cada día se acercaban más a su propia destrucción sin saberlo. En el día 55 recibí una llamada de mi primo del banco. María, necesitas saber esto. Tu madre y Javier vinieron hoy nuevamente. Esta vez trajeron documentos que dicen que tú renunciaste a tu herencia. Dicen que firmaste algo. Quieren acceso total a las cuentas. ¿Qué les dijiste? Pregunté manteniendo mi voz calmada. Les dije que necesito verificar los documentos con nuestro departamento legal. Les di 1 semana. Pero María, si esos documentos pasan la verificación no podré detenerlos. No pasaran, le dije con certeza absoluta. Confía en mí. Había llegado el momento. 60 días después de aquella noche de Navidad, era hora de actuar. El día 56 hice mi primer movimiento. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue un simple correo electrónico enviado desde la cuenta de mi abogado a la compañía de seguros donde mi madre había abierto aquella póliza fraudulenta a mi nombre. El correo contenía el análisis grafológico. Contenía mis firmas reales para comparación. Contenía una solicitud formal de investigación por fraude. La compañía respondió en 24 horas. Cancelaron la póliza inmediatamente. Abrieron una investigación interna. Y lo más importante, reportaron el caso a las autoridades correspondientes como estaban legalmente obligados a hacer. Mi madre no tenía idea de lo que acababa de pasar. El día 57, mi abogado presentó una solicitud ante el Tribunal de Sucesiones. No era una demanda completa todavía. Era una moción para congelar todos los activos de la gerencia hasta que se resolvieran ciertas discrepancias en los documentos. Adjuntamos el testamento original de mi abuelo. Adjuntamos evidencia de las transferencias no autorizadas. El juez revisó los documentos y aprobó la moción ese mismo día. En cuestión de horas, todas las cuentas bancarias relacionadas con la gerencia fueron bloqueadas. Todas las propiedades fueron marcadas con restricciones de venta. Nadie podía mover ni un solo peso sin aprobación del tribunal. Y mi madre seguía sin saber nada. El día 58, el banco llamó a mi madre. Le informaron que había un problema con las cuentas,
que necesitaban verificar ciertos documentos, que todo estaba temporalmente congelado. Puedo imaginar su cara en ese momento. Puedo imaginar el pánico comenzando a formarse en su pecho. Llamó a Javier inmediatamente. Yo lo sé porque seguía monitoreando sus comunicaciones. Algo está mal, escribió. El banco bloqueó todo. Dicen que hay un problema con los papeles. La respuesta de Javier fue predecible. Es solo un procedimiento estándar. No te preocupes. Lo resolveremos. Pero estaba preocupado, muy preocupado. Esa misma tarde, Javier fue al banco personalmente. Exigió hablar con el gerente. Exigió explicaciones. Exigió que desbloquearan las cuentas. El gerente, quien había sido brifeado por mi primo, le dijo que era un asunto legal y que debía esperar instrucciones del tribunal. —¿Ver qué tribunal? —gritó Javier. ¿Quién presentó algo ante el tribunal? El gerente no podía dar esa información. Solo podía decir que había una orden judicial y que debían cumplirla. Javier salió del banco furioso y confundido. El día 59 recibieron las citaciones. Documentos oficiales entregados por un oficial del tribunal en la puerta de sus casas. Mi madre abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba todo: la moción de congelación de activos, la solicitud de revisión del testamento, mi nombre como solicitante, la fecha de la audiencia. 5 días después, Ver intentó llamarme. 12 veces ese día. Dejó mensajes de voz. María, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Hay un malentendido terrible. Por favor, hija. Su voz sonaba desesperada, sonaba asustada. No contesté ninguna llamada, pero Javier también intentó contactarme. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Prima, necesitamos resolver esto como familia. No entiendo qué está pasando. Llámame, por favor. Ignoré cada intento de comunicación, pero el día 60 algo más sucedió. Algo que yo no había planeado directamente, pero que fue consecuencia perfecta de mis acciones. Los prestamistas de Javier, aquellos a quienes les debía dinero de sus apuestas, se enteraron de que las cuentas familiares estaban bloqueadas. Se enteraron de que su plan de pago había fallado. 3 hombres aparecieron en la puerta de Javier esa tarde. No fueron amables, no fueron pacientes. Querían su dinero, querían respuestas, querían saber cuándo les pagaría. Javier no tenía respuestas que darles. Los vecinos escucharon los gritos. Los vecinos vieron la escena. Los vecinos comenzaron a hablar. Esa misma noche mi tía Carmen convocó a una reunión familiar de emergencia. Solo invitó a ciertos miembros, aquellos que ella sabía tenían dudas sobre lo que había pasado en Navidad, aquellos que habían conocido bien a mi abuelo, aquellos que valoraban la verdad sobre la apariencia. Pero en esa reunión mi abogado presentó todo: el testamento original, las transferencias fraudulentas, el seguro de vida falso, las deudas de apuestas de Javier, los documentos falsificados. Todo estaba ahí, claro, indiscutible, imposible de negar. Pero algunos familiares lloraron, algunos se enojaron, algunos simplemente no podían creer que mi madre hubiera hecho algo así. Pero la evidencia era demasiado sólida, demasiado clara, demasiado documentada. Mi tío Roberto, el hermano mayor de mi madre, habló: esto es imperdonable. Nuestra hermana ha traicionado la confianza de su propia hija, ha deshonrado la memoria de nuestro padre, ha manchado el nombre de nuestra familia. Otros asintieron. El consenso era claro, pero la noticia se extendió rápidamente. En 2 días toda la familia extendida sabía lo que había pasado. Las mismas personas que habían presenciado mi humillación en Navidad ahora conocían la verdad, conocían quién era realmente la mentirosa, quién era realmente la manipuladora, quién era realmente la traicionera. Mi madre intentó llamar a varios familiares, intentó explicar, intentó justificar, intentó crear su propia versión de los eventos, pero nadie le creía. No después de ver los documentos, no después de entender la magnitud de su conspiración. Pero Javier desapareció. Literalmente, dejó su departamento en medio de la noche. No le dijo a nadie a dónde iba, simplemente se fue. Sus prestamistas estaban buscándolo. La familia lo había repudiado. Su reputación estaba destruida. No tenía razón para quedarse. El día de la audiencia llegó. La sala del tribunal estaba llena. Mi madre apareció con un abogado que claramente había contratado deprisa. Se veía pequeña, se veía asustada.
Se veía exactamente como yo me había sentido aquella noche de Navidad cuando me destruyó delante de todos. El juez revisó toda la evidencia, los documentos originales, las transferencias no autorizadas, el análisis grafológico del seguro fraudulento, los registros bancarios que mi primo había proporcionado, testimonio tras testimonio, evidencia tras evidencia. Ver mi abogado habló con claridad. Su señoría, esto no es solo un caso de disputa familiar, es un caso de fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos. Mi clienta tiene derecho legal a 50% de la herencia de su abuelo. Ese derecho ha sido sistemáticamente violado por su propia madre en conspiración con su primo. Ver el abogado de mi madre intentó argumentar. Intentó decir que todo era un malentendido, que las intenciones eran buenas, que solo querían protegerme de mis propias decisiones financieras pobres. Pero sus palabras sonaban huecas, sonaban desesperadas, sonaban como lo que eran mentiras. El juez tomó su decisión. Orden de congelación de activos permanece en efecto. Se ordena una auditoría completa de todas las transacciones realizadas en los últimos 18 meses. Se ordena la restitución inmediata de cualquier fondo que haya sido transferido ilegalmente. Y se ordena que la señorita María reciba control completo de sus 50% de la herencia como fue estipulado en el testamento original. Pero además, el juez hizo algo más, algo que yo no había solicitado pero que era consecuencia natural de la evidencia presentada. Dado que hay evidencia clara de falsificación de documentos, estoy ordenando que este caso sea referido al fiscal para posible procesamiento criminal. Mi madre se derrumbó en su silla. Su abogado intentó consolarla, pero no había consuelo posible. Había perdido, había sido expuesta, había sido destruida. Y todo sin que yo pronunciara una sola palabra directamente hacia ella. Salí del tribunal con mi tía Carmen. Ella me abrazó. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo. No por la venganza, sino por la forma en que defendiste lo que era correcto, por la forma en que usaste la verdad en lugar de la emoción, por la forma en que te mantuviste fuerte cuando todos pensaban que estabas derrotada. Pero no sentí alegría. No sentí satisfacción en el sentido tradicional. Sentí algo diferente. Sentí paz. Paz que venía de saber que la justicia había sido servida. Paz que venía de saber que me había defendido. Paz que venía de saber que nunca más sería la víctima silenciosa, pero las consecuencias llegaron rápido, más rápido de lo que incluso yo había anticipado. La auditoría ordenada por el juez reveló todo, cada transferencia sospechosa, cada retiro no autorizado, cada movimiento de dinero que mi madre y Javier habían hecho en los últimos 18 meses. El total era impresionante. Habían tomado casi $300,000 de las cuentas de inversión, dinero que legalmente me pertenecía en parte, dinero que habían usado para pagar las deudas de Javier, para inversiones que nunca existieron, para gastos personales extravagantes que habían intentado esconder. El tribunal ordenó la restitución completa. Mi madre tenía 30 días para devolver mi parte del dinero robado. $150,000 más intereses y penalizaciones legales. El problema era simple, ella no tenía ese dinero. Lo había gastado, lo había dado a Javier. Lo había perdido en el agujero negro de sus mentiras. Su abogado presentó una moción. Pedían más tiempo. Pedían un plan de pago. Pedían misericordia del tribunal. El juez fue claro. Tuvieron 18 meses para robar este dinero. Tienen 30 días para devolverlo. No hay extensiones. Mi madre intentó contactarme una vez más. Esta vez apareció en mi departamento. Toqué la puerta durante 10 minutos. Yo estaba adentro. Podía escucharla suplicar a través de la puerta. María, por favor, soy tu madre. Necesitamos hablar. Podemos resolver esto. Por favor, abre la puerta. No abrí. Me quedé sentada en mi sofá, mirando la puerta, escuchando su voz quebrarse. Parte de mí quería abrirle. Parte de mí todavía recordaba cuando era una niña pequeña y ella era mi héroe. Pero esa madre había muerto. Había muerto la noche que eligió humillarme delante de toda la familia. Había muerto cuando eligió a Javier sobre mí. Había muerto cuando falsificó mi firma en documentos fraudulentos. Finalmente se fue. La escuché llorar mientras caminaba por el pasillo. La escuché alejarse, y no sentí nada. El vacío donde antes había amor era completo,
Pero 2 semanas después del fallo del tribunal, mi madre puso su casa en venta. La casa donde había crecido. La casa donde mi padre había muerto. La casa llena de memorias de una familia que ya no existía. Era la única forma de conseguir el dinero que el tribunal le exigía devolver. Ver la casa se vendió en 12 días. Un comprador que pagó en efectivo, aprovechando la desesperación obvia de la venta rápida. Mi madre obtuvo menos de lo que valía la propiedad, mucho menos. Pero necesitaba el dinero inmediatamente. Del dinero de la venta, pago lo que me debía. Pago las costas legales, pago las multas del tribunal, pago las penalizaciones, y cuando todo estuvo dicho y hecho, le quedó apenas suficiente para rentar un departamento pequeño en un barrio que nunca habría considerado cuando tenía dinero. Escuché sobre la venta a través de mi tía Carmen. Se mudó ayer, me dijo, se veía muy diferente, más vieja, más pequeña, preguntó por ti. No respondí a eso. No había nada que decir, pero el fiscal finalmente decidió no presentar cargos criminales. Dijeron que dado que la restitución había sido hecha, y dado que era un caso familiar, proceder criminalmente no servía al interés público. Parte de mí se sintió decepcionada. Pero la mayoría de mí entendía que ella ya había sido castigada. No con cárcel. Con algo peor. Ver había perdido su casa. Había perdido su reputación. Había perdido a su familia. Había perdido a su hija. Había perdido todo lo que mi abuelo había construido y que ella había prometido proteger. Y tenía que vivir con eso cada día. Tenía que despertar cada mañana en ese departamento pequeño y recordar cómo había llegado allí. Recordar que su propia codicia, su propia traición, su propia crueldad la habían llevado a ese lugar. Pero Javier nunca regresó. Escuché rumores de que estaba en otra ciudad. Escuché que estaba trabajando en empleos temporales para sobrevivir. Escuché que sus prestamistas finalmente lo habían encontrado y que había pagado caro por sus deudas. No sé qué es verdad y qué es especulación, y honestamente no me importa. Con mi parte de la herencia asegurada, hice algo que nunca pensé que haría. Compré una casa, no grande, no ostentosa, pero mía. Completamente mía. Nadie podía quitármela, nadie podía usarla contra mí, nadie podía manipularme con ella. También cambié mi número de teléfono. Borré todas las redes sociales donde mi madre o personas cercanas a ella pudieran encontrarme. Construí una nueva vida, una vida donde el pasado era exactamente eso, pasado. Mi tía Carmen me visita a veces. Tomamos café. Hablamos de cosas normales. Ella nunca menciona a mi madre a menos que yo pregunte. Y casi nunca preguntó. Una vez me dijo, «Tu madre pregunta por ti todavía». Cada vez que la veo. La miré directamente a los ojos y dije, «Ya no tengo madre». Pero puede sonar cruel, puede sonar duro, pero es la verdad. La mujer que me dio a luz eligió destruirme. Eligió robarme, eligió humillarme de la manera más pública y dolorosa posible. Esa no es una madre, esa es una extraña que comparte mi sangre. Han pasado 6 meses desde aquella noche de Navidad. 6 meses desde que mi mundo se derrumbó y luego se reconstruyó más fuerte. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de lo que hice, si me arrepiento de haberla expuesto, si me arrepiento de haber causado que perdiera su casa. Ver la respuesta es simple, no. No causó nada. Ella causó todo. Ella tomó las decisiones. Ella hizo las elecciones. Ella creó el plan. Yo simplemente me negué a ser su víctima. Me negué a dejar que me robaran lo que legalmente era mío. Me negué a permanecer en silencio mientras me destruían. La venganza no fue ruidosa. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas. La venganza fue fría, calculada, legal, efectiva y completa. Pero aprendí algo importante en estos meses. Aprendí que el silencio puede ser más poderoso que las palabras. Aprendí que la paciencia puede ser más efectiva que la confrontación inmediata. Aprendí que la verdad, cuando está completamente documentada y presentada en el momento correcto, es más destructiva que cualquier venganza emocional. Pero también aprendí algo sobre mí misma. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Aprendí que puedo sobrevivir la traición más profunda. Aprendí que puedo reconstruir mi vida desde cenizas. Aprendí que no necesito el amor de personas que solo saben cómo herirme. A veces, en noches tranquilas, pienso en aquella cena de Navidad.
Pienso en cómo me sentí sentada y mientras mi madre me destruía palabra por palabra. Pienso en las caras de los familiares mirando con pena o juicio. Pienso en lo pequeña que me sentí, lo rota que me sentí. Y luego pienso en dónde estoy ahora. En mi propia casa. Con mi herencia asegurada. Con mi dignidad restaurada. Con mi vida reconstruida en mis propios términos. Y siento algo que nunca esperé sentir: gratitud. Gratitud porque su traición me mostró quién era realmente. Gratitud porque me obligó a ser fuerte cuando quería rendirme. Gratitud porque me enseñó que la familia no es solo sangre. La familia es lealtad. La familia es respeto. La familia es amor genuino. Y cuando esas cosas no existen, la sangre no significa nada. Mi madre vendió su casa por su propia culpa, no por la mía. Ella eligió robar. Ella eligió mentir. Ella eligió traicionar. Yo solo elegí no permitir que saliera sin consecuencias. Pero esa es la diferencia entre nosotras. Ella eligió el camino fácil de la codicia y la manipulación. Yo elegí el camino difícil de la verdad y la justicia. Ella perdió todo. Yo gané mi libertad de ver. No soy amarga, no soy cruel, simplemente soy inalcanzable. Y esa es la mejor venganza de todas. Ser tan completamente libre de ellos que es como si nunca hubieran existido. Ser tan completamente en paz conmigo misma que su opinión no importa. Ser tan completamente reconstruida que su destrucción ya no puede tocarme. Pero esta es mi historia. La historia de cómo una hija confiada se convirtió en una mujer fuerte. La historia de cómo una noche de humillación se transformó en 60 días de estrategia silenciosa. La historia de cómo la venganza no necesita ser ruidosa para ser completa. Y si mi madre alguna vez lee esto, si alguna vez entiende completamente lo que hizo y lo que perdió, espero que sepa una cosa: tuve la oportunidad de destruirla completamente. Tuve evidencia suficiente para enviarla a prisión. Tuve el poder de quitarle absolutamente todo, pero no lo hice. Porque a diferencia de ella, yo todavía tengo límites. Todavía tengo humanidad. Todavía sé dónde trazar la línea. Le dejé suficiente para sobrevivir. Le dejé su libertad. Le dejé la oportunidad de vivir con sus decisiones. Pero eso no es debilidad, eso es fuerza. La fuerza de saber cuándo detenerse. La fuerza de saber que la justicia es suficiente. La fuerza de saber que no necesito convertirme en un monstruo para derrotar a uno, pero mi nombre es María. Tengo 24 años, y esta fue mi venganza silenciosa.